Imagina una carretera interminable, el sol cayendo en el horizonte y un coloso de acero rugiendo con el óvalo azul de Ford brillando en su parrilla. Durante décadas, los camiones Ford no eran solo máquinas, eran leyendas vivas, compañeros de los camioneros que recorrían miles de millas llevando el corazón de América en sus remolques. Modelos como el Ford LTL 9000, con su fuerza bruta, o el Aeromax, que parecía sacado de una película futurista, dominaban las autopistas desafiando desiertos, montañas y tormentas. Eran los reyes indiscutibles del transporte pesado, símbolos de trabajo duro y libertad. Pero un día, sin previo aviso, desaparecieron. Ford, una marca que parecía imbatible, abandonó el negocio de los camiones pesados en América. ¿Qué pasó? ¿Cómo una empresa con un legado tan poderoso pudo tomar una decisión tan radical? Hoy vamos a sumergirnos en esta historia, a desentrañar el misterio de por qué Ford dejó de fabricar camiones pesados, quién se quedó con su negocio y qué pasó con su legado. Y aquí va un dato que te va a sorprender. Mientras Ford decía adiós a los camiones en América, en otro continente no solo seguía fabricándolos, sino que ganaba premios por ellos. ¿Por qué allá sí y aquí no? Quédate hasta el final, porque esta historia tiene giros inesperados, traiciones internas y un toque de esperanza para los amantes de los camiones. Todo comenzó en los años 30, cuando Ford entendió que el transporte no se trataba solo de autos, sino de camiones que pudieran llevar el progreso a cada rincón del país. La marca empezó adaptando sus camionetas, alargando chasis y equipándolas con motores V8 confiables. Estos primeros camiones, con sus cajas de madera y neumáticos robustos, eran duros como el acero. Los granjeros, constructores y pequeños empresarios los adoraban porque podían cargar toneladas y resistir caminos de tierra sin quejarse. En los años 40, Ford dio un paso más grande con la serie F, una línea que marcó un antes y un después en el trabajo pesado. Estos camiones no solo eran fuertes, sino versátiles, perfectos para entregar mercancías en ciudades o arrastrar maquinaria en obras rurales. Pero el verdadero momento de gloria llegó en los 70 con la serie L, una familia de camiones diseñada para conquistar las carreteras más exigentes. Desde autopistas interminables hasta caminos de grava en obras de construcción, estos gigantes de acero eran imparables. Entre los modelos de la serie L, el Ford LTL 9000 se convirtió en una leyenda. Con motores diésel que alcanzaban los 450 caballos de fuerza, este camión podía mover remolques de 80,000 libras sin sudar. Pero no era solo potencia. Su cabina estaba pensada para los camioneros que pasaban días, incluso semanas en la carretera. Tenía asientos cómodos, espacio para descansar y un diseño que hacía que conducir fuera menos agotador. Los camioneros contaban historias sobre el LTL 9000, como la de Joe Big Red Thompson, un conductor de Texas que juraba que su camión había recorrido 2.5 millones de kilómetros con solo cambios de aceite y mantenimiento básico. Ese tipo de fiabilidad convirtió a Ford en una marca de culto entre los transportistas. Y Ford no se quedó en el pasado. En 1988 lanzó el Ford Aeromax, un camión que cambió las reglas del juego. Este modelo no era solo un vehículo, era una declaración de intenciones. Su diseño aerodinámico, creado con simulaciones por computadora, reducía la resistencia al viento y ahorraba un 8% de combustible, algo revolucionario en una época de gasolina cara. Su cabina era como un apartamento pequeño, con espacio para una cama, nevera y hasta un pequeño escritorio. Los faros integrados y los tanques de combustible ocultos le daban un look futurista que hacía girar cabezas en las paradas de camiones. Ford estaba diciendo, podemos competir con cualquiera, y lo hacía a un precio imbatible. Los camiones Ford eran entre un 10 y un 15% más baratos que los de Kenworth, Peterbilt o Freightliner, sin sacrificar calidad. Algunos Aeromax llegaron a superar los 3 millones de kilómetros, un testimonio de su durabilidad. Entonces, si Ford tenía camiones icónicos, tecnología de punta, precios competitivos y una base de fans leales, ¿qué salió mal? ¿Por qué una marca que parecía destinada a reinar por siempre dio un paso atrás? La respuesta no es sencilla, pero empecemos por el contexto histórico. En los años 70 y 80, Ford enfrentó una tormenta perfecta que sacudió sus cimientos. Primero, los fabricantes japoneses como Toyota y Honda irrumpieron en el mercado estadounidense con autos más eficientes y baratos.
robándole cuota a Ford. Esto puso a la compañía en una posición financiera delicada. Segundo, las regulaciones ambientales se endurecieron. Las nuevas normas de emisiones obligaron a Ford a rediseñar sus motores, un proceso costoso que drenó recursos. Y tercero, en 1982, el gobierno de Estados Unidos aprobó el Surface Transportation Act, una ley que cambió el juego en la industria del transporte. Esta ley estableció límites más estrictos para el tamaño y peso de los camiones, afectando la demanda de modelos pesados como los de Ford. Mientras competidores como Freightliner y Kenworth adaptaron sus diseños rápidamente, Ford se quedó atrás. Sus ingenieros trabajaban en nuevos modelos, pero la compañía no podía invertir lo suficiente para mantener el ritmo. Y aquí es donde las cosas se complican, porque los problemas no solo venían de afuera, sino de dentro de la propia Ford. En los 80, Ford atravesaba una de sus peores crisis financieras. Las ventas de autos caían, los costos de producción subían, y la compañía tuvo que tomar decisiones dolorosas sobre dónde poner su dinero. La división de camiones pesados, aunque rentable, no era la prioridad. Ford había construido la Kentucky Truck Plant, una fábrica gigantesca dedicada a camiones, pero incluso esa inversión no fue suficiente para competir con los gigantes de la industria. Kenworth y Peterbilt lanzaban modelos con cabinas más modernas y motores más eficientes, mientras Freightliner apostaba por agresivas campañas de marketing que captaban a los transportistas más jóvenes. Ford, en cambio, parecía estancado, atrapado entre su legado y la necesidad de innovar. Y aquí viene un capítulo oscuro de esta historia. Según ex empleados de Ford, un alto directivo, cuyo nombre sigue siendo un rumor en los pasillos de la industria, usó la división de camiones como una herramienta para consolidar su poder dentro de la empresa. Este ejecutivo, más interesado en su carrera que en el futuro de los camiones, tomó decisiones que priorizaban su imagen sobre la salud del negocio. Por ejemplo, desvió fondos de investigación y desarrollo a otros proyectos más vistosos que pudieran impresionar a los accionistas. Pero eso no fue lo peor. El equipo financiero de Ford jugó un papel aún más turbio. Según testimonios de la época, manipularon los informes internos, inflando los costos fijos de la división de camiones para que pareciera menos rentable de lo que realmente era. Esta maniobra sirvió como excusa para justificar una decisión que cambiaría todo: vender el negocio. En 1997, Ford dio un paso irreversible y vendió su división de camiones pesados a Freightliner, parte del grupo alemán Daimler Trucks. La venta incluyó las fábricas, la tecnología y los derechos comerciales de los modelos Ford. De la noche a la mañana, los camiones con el óvalo azul desaparecieron de las carreteras estadounidenses. Los camioneros, muchos de los cuales habían crecido manejando Ford, se sintieron traicionados. Historias como la de María la Reina González, una conductora de California que manejó un LTL 9000 por 20 años, reflejan el impacto emocional. María decía que su camión era como un miembro de la familia, y cuando Ford se retiró, sintió que le habían arrancado un pedazo de su vida. Pero la historia de Ford con los camiones pesados no terminó en América. En otros continentes, la marca siguió luchando, aunque con resultados mixtos. Empecemos por Sudamérica, donde Ford enfrentó un panorama complicado. En Brasil, los años 80 fueron una pesadilla económica, con inflación descontrolada y mercados inestables. Para sobrevivir, Ford formó una alianza con Volkswagen en 1987, llamada Auto Latina. La idea era compartir tecnología y reducir costos, pero el plan salió mal. Volkswagen se enfocó en vehículos comerciales ligeros, mientras Ford intentaba mantener su línea de camiones pesados, como el Ford Cargo. Sin embargo, sin inversión suficiente, los camiones Ford se quedaron atrás en innovación. Marcas como Mercedes-Benz y Scania ofrecían modelos más avanzados, y Ford no podía seguir el ritmo. Cuando Autolatina se disolvió en 1995, Ford quedó en una posición frágil. Intentó revitalizar su negocio con el Ford Cargo, pero las ventas nunca despegaron. Finalmente, en 2019, Ford cerró su planta de camiones en Brasil, poniendo fin a su presencia en el segmento pesado en Sudamérica. En Europa, la situación fue aún más compleja. Ford of Europe siempre estuvo más enfocada en autos que en camiones, y su división de pesados recibió poco apoyo. En los 90, Ford decidió deshacerse de este negocio y lo vendió a Fiat e Iveco, dos gigantes europeos que absorbieron la tecnología de Ford sin mirar atrás.
Con esta venta, Ford perdió su presencia en el mercado de camiones pesados en Europa Occidental. Pero había un lugar en el mundo donde Ford no solo sobrevivió, sino que encontró una segunda vida: Turquía. Desde los años 60, Ford tenía una alianza con Ford Otosan, una empresa turca que fabricaba vehículos comerciales bajo el paraguas de la marca. Esta sociedad fue un salvavidas. Mientras Ford abandonaba los camiones en América y Europa, Ford Otosan seguía desarrollando modelos competitivos. En los 80, el Ford Cargo se convirtió en un éxito, exportándose a más de 40 países, desde el Medio Oriente hasta Asia. Pero el verdadero hito llegó en 2018, cuando Ford Otosan presentó el Ford F-Max, un camión diseñado para competir con los gigantes europeos como Volvo, Scania y Mercedes-Benz. Este no era un camión cualquiera. Con un motor de 500 caballos de fuerza, una cabina espaciosa con pantallas digitales y una transmisión automatizada de 12 velocidades, el F-Max era una obra maestra de ingeniería. Su diseño estaba pensado para los conductores de larga distancia, con detalles como camas cómodas, sistemas de climatización avanzados y tecnología de asistencia al conductor. En 2019, el F-Max fue nombrado Camión del Año en Europa, un reconocimiento que lo puso al mismo nivel que los modelos más prestigiosos de la industria. Hoy, Ford Otosan es el último bastión de Ford en el mundo de los camiones pesados. Desde sus fábricas en Turquía, exporta a Europa, Oriente Medio y partes de Asia, manteniendo vivo el espíritu de la marca. Pero en América, Ford tomó un camino diferente. Aunque ya no fabrica camiones de larga distancia, sigue presente en el mercado de vehículos comerciales con modelos como los Ford F650 y F750. Estos camiones, diseñados para trabajos medianos, son perfectos para tareas urbanas como construcción, servicios municipales o transporte de carga local. Equipados con motores V8 de gasolina de 7.3 litros o Diesel Power Stroke de 6.7 litros, ofrecen un peso bruto vehicular de hasta 37,000 libras y una capacidad de arrastre de hasta 22,000 libras. Sus transmisiones automáticas Torque Shift están diseñadas para manejar cargas pesadas con eficiencia, y su chasis configurable permite adaptarlos para todo, desde camiones volquetes hasta autobuses escolares. Son camiones versátiles y confiables, pero no son los colosos de clase 8 que alguna vez dominaron las autopistas con remolques de 80,000 libras. Entonces, ¿por qué Ford abandonó los camiones pesados en América? Fue una combinación letal de factores. Una crisis financiera que obligó a priorizar otros negocios, regulaciones estrictas que cambiaron el mercado, una competencia feroz que no dio tregua y decisiones internas desastrosas que debilitaron la división de camiones. Pero detrás de los números y las estrategias hay una historia humana. Los camioneros que manejaron los LTL 9000 y Aeromax no solo perdieron un vehículo, sino una parte de su identidad. Para muchos, Ford era más que una marca, era un compañero de vida en la carretera. Ahora, la gran pregunta, ¿fue un error que Ford abandonara los camiones pesados? Algunos creen que sí, que Ford renunció a un legado que podía haber revitalizado con más inversión. Imagina un Ford F-Max adaptado para las carreteras estadounidenses, compitiendo con Freightliner y Volvo. Otros dicen que Ford tomó la decisión correcta, enfocándose en lo que mejor sabe hacer. Camionetas como la F-150, que hoy es el vehículo más vendido en Estados Unidos, o SUVs que dominan el mercado. La realidad es que el mundo del transporte pesado es brutal, con márgenes de ganancia bajos y una competencia que no perdona. Quizás Ford vio venir el futuro y decidió salir antes de perder más. Pero aquí va una reflexión. ¿Y si Ford decidiera volver? En 2025, la industria del transporte está cambiando. Los camiones eléctricos y autónomos están ganando terreno, y marcas como Tesla y Nikola están entrando al juego. Ford, con su experiencia en electrificación, piensa en la F-150 Lightning, podría sorprender al mundo con un camión pesado eléctrico. Sería una manera de honrar su pasado y reclamar un lugar en el futuro. ¿Te imaginas un LTL 9000 eléctrico rugiendo en silencio por la Ruta 66? Yo sí. Antes de que te vayas, déjame un comentario con tu opinión. ¿Crees que Ford debería volver al mercado de los camiones pesados o su tiempo en ese mundo ya pasó? ¿Tienes alguna historia con un camión Ford que quieras compartir? Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más videos sobre la industria del transporte. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima carretera.